De los especiales de Betel. ¿Y qué tema nos convoca esta tarde? Pues la violencia familiar que tan común se ha vuelto en nuestra sociedad, don Francisco, y son muchas, desde diversas aristas donde podemos conversar con nuestros invitados sobre este tema tan controversial. Sí, efectivamente, nuestros invitados esta tarde son la doctora Mariela Zambrano, ella es psicóloga y psicoterapeuta, y el doctor Fernando Fernández, director de la organización Vida Viva Perú. A ambos le damos la más cordial bienvenida y reiterarles, ¿no?, lo que conversamos antes de comenzar el programa. La idea es tratar de un tema sobre el cual se conversa a veces muy poco. Mucho tiempo este tema ha estado ignorado, callado, silenciado, y la idea es ventilarlo, conversar de esto para conocerlo mejor el problema, ¿no? Y antes de conversar con nuestros invitados, ¿qué les parece si nosotros vamos a escuchar primeramente un presente informe respecto a lo que es la violencia familiar? Adelante, por favor. La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también pueden darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas a dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. El avanzado estado de gestación de esta mujer no fue obstáculo para que su pareja la golpee en plena vía pública. Ella, posiblemente harta de los abusos, arremete contra el sujeto. ¿Toda la vida me vas a pegar? ¿Toda la vida me vas a pegar? ¿Toda la vida me vas a pegar? Personal de seguridad se percató de la situación y socorrió a la gestante. Pese a todo, Gina Estrella González tampoco denunció a su pareja. Lo defendió y dijo que solo se le pasó la mano. En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, uno activo del maltratador y otro pasivo de quien sufre el maltrato. El maltratador suele ser una persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre el otro miembro de su familia. No querer retomar la relación con su expareja le costó la vida. Lisette Castillo Cepeda fue asesinada de 3 puñaladas en su vivienda de Puente Piedra. Su hermana señaló que el hombre ya la había amenazado en varias oportunidades. Cualquier error, cualquier muerte va a culminar con ustedes, nada más. La había amenazado ya varias veces. Los abusos por lo general están constituidos por agresiones físicas, imposiciones o malos tratos y pueden ocasionar daños físicos como hematomas o fracturas óseas o psíquicos como depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento social. Prevención. Como tal, está catalogada como un problema de salud pública y en consecuencia requiere políticas, programas y campañas emanadas de los organismos competentes para prevenir y concientizar a la población sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar y fomentar la denuncia de este tipo de situaciones, pues a pesar de que se encuentra penada por la ley y conlleva una serie de sanciones legales, muchas personas, por temor o desinformación, no lo hacen. Parte del informe hemos podido escuchar que es un problema de salud pública y efectivamente este problema de violencia familiar que afecta no solamente a la mujer sino a los hijos, en realidad a la familia. Este problema de salud pública representa ¿por qué? Porque trae consigo ya sea la muerte o la discapacidad en las mujeres. ¿Qué piensa usted al respecto, licenciada Zambrano? Bueno, efectivamente, los hijos del maltrato doméstico, si bien es cierto no son las víctimas directas, sí son las víctimas indirectas, son las personas, son realmente quienes llevan todo el daño psicológico que puede afectar de esta dinámica disfuncional dentro de las familias, ¿no? ¿Podría, por favor, acercarse un poquito más al micro y lo podemos escuchar claramente? Gracias.
Está hablando usted de las víctimas indirectas. Así es. Les decía que los hijos del maltrato doméstico, aún sin ser las víctimas directas, son los receptores directos de toda la violencia familiar, ¿no? Y son los receptores directos porque muchas veces no llegan a comprender qué es lo que realmente está pasando. Los seres que deberían de ser los protectores resultan los seres que los están agrediendo. Entonces los niños se confunden tremendamente, no saben qué es lo que pasa. Y lo vemos muchas veces cuando los niños se acercan a la mamá o al papá y les preguntan qué es lo que está pasando, llenos de angustia. Y los papás suelen decirles, no pasa nada. Entonces es una incongruencia entre lo que los niños están viendo, están percibiendo y lo que los padres les están dando como mensaje. Esto los llena de terror, las criaturas se angustian y generan una serie de fantasías donde muchas veces los niños terminan culpándose o sintiéndose culpables de la situación que está ocurriendo en la casa, ¿no? Esto es sumamente peligroso porque los niños empiezan a tener una serie de manifestaciones a causa de todo este estrés crónico que están viviendo dentro del hogar. Este tipo de problemas efectivamente, a pesar que los padres lo pasan, quieren de alguna manera tapar o de alguna manera que eso quede velado para los niños, pero el niño, a pesar de su corta edad, 3, 4, 5 años, percibe lo que papá y mamá están pasando. Sobre este caso, usted, doctor Fernández, de la organización Vida Viva Perú, ¿cuál es la opinión que le merece este tema? Bueno, es bastante lamentable, pero antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es bastante lamentable que estemos tocando ese tema que cada vez se está recrudeciendo, y es porque propiamente la sociedad está violentada. Yo coincido con muchas de las personas que han estudiado, a donde he tenido acceso a sus investigaciones, en que este problema no es solamente familiar, es un problema social, porque la sociedad es la que está transmitiendo o está en ese nivel de violencia. Lamentablemente, los últimos gobiernos, las últimas políticas de Estado han estado dirigidas específicamente para ver la violencia que sufre la mujer y los maltratos que sufre la mujer y procurar la sanción hacia al supuestamente victimario, al agresor. Y se ha centrado básicamente en una política de sanción, cosa que es un grave error, en principio porque es una posición reduccionista de ver que la violencia solamente proviene del hombre hacia la mujer. Y la violencia no es solamente del hombre a la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Y es porque la sociedad está violenta. Me pareció interesantísimo ver hace poco un estudio que se ha difundido en Estados Unidos, en la que también hay machismo, pero no podemos decir que es un machismo como acá. En la que concluye, por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio de Murray y Strauss, data que el hombre golpea en un 42.6% en un conflicto, y la mujer 52.7%. Es decir, la mujer es más violenta. Igualmente, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos analizó 75 mayores condados judiciales, no personas, condados judiciales, y halló que 540 asesinatos entre cónyuges, 318 eran de la mujer la víctima, y 222, o sea, 41% era la víctima era el hombre, es decir, casi un 50%. Entonces, es la sociedad que está violenta, es lo importante, lo que debería hacerse, debería ser un análisis, un estudio, procurar ver especialistas de que analicen por qué es que existe esta violencia en la sociedad y se transmite a la persona. Cosa que tampoco es muy difícil, empíricamente podríamos decir, pues nosotros salimos a la calle, inmediatamente salimos a la calle y nos toca en el claxon. Estamos avanzando, nos están golpeando. Existe una contaminación no solamente ambiental, sino acústica. Eso nos tensa. En ese momento está confirmado que existe una mayor tensión de las personas, hombres o mujeres, de lo que existía hace unos 30, 40 años. Esa tensión
esa presión, esa angustia, es que se transmite y se vuelca, no es una justificación, es una explicación que se vuelca en la familia o las personas que son más vulnerables, ya sea la esposa o ya sea los hijos. Don Francisco, no solamente aquí estamos hablando de violencia, que algunos de repente en nuestra audiencia pueda identificarse, si solamente es que la mujer es agredida, es también el hombre se siente agredido, aunque muy poco porcentaje, pero también hay la violencia de parte de la mujer hacia el hombre. Sí, bueno, y la violencia, entiendo, no solamente física, hay otros tipos de violencia que no sé si los vamos a abordar inmediatamente. Yo creo que sí, pasamos a escuchar en este momento el audio que tenemos respecto a los tipos de violencia familiar y luego lo comentamos. Adelante, por favor. Tipos de violencia familiar. Violencia física. La violencia física es aquella donde un individuo se impone a otro por el uso de la fuerza, infligiéndole daños corporales leves que no requieren atención médica, u otros más graves como fracturas óseas, hematomas, hemorragias, quemaduras, etc. Es un tipo de violencia muy grave ya que atenta contra la integridad física de la persona y en casos extremos puede conducir a la muerte. Violencia emocional. La violencia emocional implica una serie de conductas que pueden incluir el maltrato verbal, el abandono, el rechazo, la intimidación, el chantaje, la manipulación o el aislamiento. Por lo general, la víctima es sometida a fuertes regímenes de humillación, insultos o descalificación afectando su autoestima y su autoconfianza y generando comportamientos deprimentes. Violencia sexual. La violencia sexual ocurre cuando una persona es forzada a tener contra su voluntad cualquier tipo de contacto o relación sexual. Se manifiesta a través del acoso, el abuso, la violación o el incesto. Este tipo de agresión es muy grave, pues perjudica fuertemente la estabilidad emocional de quien la padece. Yo quisiera que la doctora Mariela nos ayude a entender un poco sobre los orígenes, ¿no?, de la violencia, de por qué se incurre finalmente en violencia. Hay un dicho muy machista, dicen, ¿no?, pero bueno, que está ahí en el comentario colectivo, que es más mi pegas, más te quiero, ¿no? Definitivamente hay un tema cultural, ¿no? Hay un tema cultural que influye mucho. Como lo decía el doctor en el segmento anterior, sí, efectivamente, podemos darnos cuenta de que hay un aspecto social, hay una influencia social muy directa. A través de los años, a través de los siglos, la cultura machista es la que ha imperado, ¿no? Y esta mala educación, ha pasado de generación en generación, donde hay quizás un sentimiento colectivo de que hay un mayor empoderamiento del hombre, ¿no? Pero no solamente, digamos, podemos enfocarlo como una causal social, también al interior ya mismo de los grupos sociales y familiares vemos que hay otros factores que también influyen directamente, ¿no? Por ejemplo, los factores económicos, ¿no? Los factores económicos, ¿por qué? Porque la pobreza genera estrés, la pobreza genera frustración y esa frustración se traduce en actitudes violentas, ¿no? Hay otro tipo de factores que pueden influir directamente en la conducta agresiva, por ejemplo, el alcoholismo, el consumo de drogas, la falta, de conciencia de lo que es la violencia o cómo debe ser el trato familiar dentro de los miembros de la familia, ¿no? Yendo nuevamente al aspecto cultural. También podemos ver algunas afecciones psicológicas, porque cuando una familia se constituye,
pues realmente son dos mundos los que se están uniendo y cada uno está trayendo los propios antecedentes y las propias frustraciones y la propia formación que puede tener cada uno. Y dentro de estos antecedentes hay, digamos, también existen patologías, ¿no?, que se traen a la familia. Entonces esto es algo que se tiene que considerar, ¿no? También, digamos, el aspecto educativo. Muchas veces los padres pierden el control porque no tienen una adecuada orientación sobre cómo deben de educar a los hijos o cómo deben de manejar las conductas inadecuadas de los hijos, ¿no? En realidad, las causales pueden ser múltiples, ¿no? También uno de los aspectos que se da muchísimo es la dependencia económica, sobre todo por parte de la mujer, que hace que la mujer muchas veces se someta a situaciones que no tendría por qué hacerlo. Y un aspecto que también me parece que es importante considerar es que a veces entendemos por violencia familiar los extremos, el ver que, digamos, ya ha habido agresión física, un maltrato, una violencia extrema, pero no es así. Las personas y sobre todo las mujeres, las jóvenes, las chicas que en este momento nos están escuchando, tienen que saber que la violencia tiene un avance progresivo, hay una graduación, hay ciertos síntomas, ciertos signos de alerta que tienen que prevenir a las personas, ¿no? Se comienza pues con el típico control, ¿no? En el caso de la violencia en la pareja, ¿no? Se comienza con el control, es decir, a dónde vas, los celos excesivos, esos celos patológicos excesivos, por qué te vistes de esta forma, o el pretender que la persona se aísle de las amistades, se aísle de la familia y empezar a tener un control psicológico sobre ella. Entonces, muchas veces, por eso que mencionabas hace un momento, más te quiero, más te pego, muchas veces ese mal aprendizaje cultural hace que las mujeres digan: qué lindo, cómo me quiere, cómo me cela, ¿no? Me cuida, ¿no? Y llegan a admirar ese tipo de actitudes sin darse cuenta, sin estar alertas de que esos pueden ser realmente signos de violencia patentes. Luego de este afán de control pueden comenzar a suceder ya otro tipo de signos de violencia. Es como una escalera en la que vamos subiendo, ¿no? De repente ya la persona no solamente quiere controlar, ¿no?, sino que, y pasando, sobre todo ahora en la actualidad, por el manejo de las claves de las redes sociales, que finalmente es una falta de respeto total, porque nadie puede invadir la privacidad del otro, ahí se está rompiendo la confianza, ahí ya se puede ver que hay una patología en esa pareja, ¿no? Sobre ese tema también hay, don Francisco, perdón la interrupción, y hay diferentes opiniones respecto a qué es lo que debo yo entender por la privacidad del otro, porque si tú tienes confianza en mí, yo no tengo que poner las claves, y si yo no estoy haciendo nada malo, pues simplemente no me va a preocupar que él pueda ver lo que yo pueda escribir en el teléfono. Va a depender mucho del criterio de cada persona, pero don Francisco, permítame por favor invocar a nuestra audiencia si tiene usted alguna duda, tiene alguna consulta que hacer respecto al tema, de repente no es usted, de repente es su familia. ¿Qué tipo de violencia está pasando? ¿Está usted notando que hay violencia de repente en la familia de su hija y no lo dice, pero el nieto sí le dijo? ¿O de repente usted está percibiendo esto y no se anima a contarlo? Porque una cosa son las estadísticas que se muestran y otra es realmente lo que está sucediendo. Hay muchos casos que no están registrados en la estadística. Así que usted puede llamar a los teléfonos 613-1701, puede hacernos saber su pregunta y también a través de las redes sociales déjenos su pregunta que gustosamente aquí los profesionales invitados van a poder contestar. Pero me parece que tenemos en este momento una pregunta respecto o los comentarios. Lo que pasa es que aquí, permítame ver un momento, pero mientras llego a los comentarios le voy a dar el turno aquí al doctor Fernández o don Francisco. ¿Usted creo que iba a hablar algo? Sí, para preguntarle al doctor Fernández, porque estamos refiriéndonos a la violencia como algo que ocurre únicamente entre el papá y la mamá principalmente, pero también hay violencia, ¿no?, cuando a un niñito se trata de corregir, pero se le corrige mal y se le dice: tú tienes que hacer esto, porque, bueno, pues porque yo soy tu mamá, ¿no?, y tienes que hacerlo, ¿no? Entonces no se le da explicaciones a la criatura, ¿no? Entonces ahí también hay violencia, ¿no? Sí,
y está contemplado ya en el artículo 108b del Código Penal, en la que considera también violencia o una víctima de este tipo de ilícitos a la víctima cuando es menor de edad, y en la cual se puede denunciar al padre o la madre cuando se excede de esa corrección y llega a agresiones físicas, o no solamente agresiones físicas, sino agresiones verbales, agresiones psicológicas que van a afectar la salud emocional, la salud psicológica del menor, si es que es física, pues con mayor razón. Sin embargo, y aunque es difícil, procuro buscar el punto medio, procuro buscar el equilibrio, procuro no dejarme llevar sinceramente por este tema en el que hemos conversado ya en una oportunidad sobre la ideología de género que está tocando o ha sido inspiración de estos delitos de feminicidio y todas las variantes y las agresiones hacia la mujer. Porque bajo esa óptica del respeto de los derechos en los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, tengo una hija, bueno, también tengo 2 hijos, me interesa sobremanera, obviamente, que se respeten los derechos de las mujeres, también de los hombres, pero vamos a unos extremos en los cuales ya no se les puede corregir a los hijos de una manera drástica, porque se puede entender como que vendría a ser una violencia psicológica. En Estados Unidos, fácilmente un menor de edad puede llamar a las autoridades y denunciar a sus padres porque se siente que ha sido agredido emocionalmente y psicológicamente por una corrección que le han hecho. Claro, y le pueden iniciar un proceso judicial. Es que cuando no se dan explicaciones, ¿no, doctora? Porque hasta el niñito necesita que le expliquen por qué esto es correcto hacer y esto es incorrecto, ¿no? No, eso de decirle, oye, porque yo soy tu papá, ¿no? Entonces ya el chico, ya eso no es racional, pues, ¿no? Entonces es violencia también. Es la autoridad, el autoritarismo que en todo caso emplearían los padres. Es muy conveniente por eso incidir en la comunicación que deben tener padres e hijos, porque si solamente nos limitamos a mandar porque somos padres, pero no comprendemos lo que está pasando en ese momento el hijo, ahí viene el problema. Pero detenerse un ratito a explicarle, ¿no? Porque esto es bueno. No pasa nada. La comunicación tiene que ser fluida y los niños o adolescentes, por el hecho de ser niños o adolescentes, no implica que no merezcan respeto. Y parte de ese respeto está en el recibir una explicación de por qué la negación a cierta petición que está haciendo. Hay que explicarles y sobre todo haciendo énfasis cuando se le prohíbe algo o se le quita algo, haciéndole énfasis en que se hace porque se le ama y se le protege, para que el niño o el joven comprenda que la actitud que están tomando los padres es una actitud totalmente positiva para él y para todos. Que no se hace, no se toma cierta decisión por el hecho de llevarles la contraria, malograrles los planes o simplemente decirles que no. Lo peor que puede hacer un padre es decirle no porque no, o no porque yo soy tu mamá, claro, o yo soy tu papá. Esa no es una explicación, esa es una imposición, como decían ustedes. Y lo hay en todos los estratos, así que no se salva aquí que A, B, C, D, no, que porque allá viven asentamiento humano, que tiene bajos recursos económicos. No, esto sucede en todos los lugares. Ayer, por ejemplo, estuve viendo, me enviaron un mensaje a mi Facebook y pude apreciar, habían grabado, bueno, ahora con toda la tecnología que existe, uno está con el celular y todo lo demás, habían grabado a una mamá que estaba con una bebé en brazos y su hijo, que al parecer tendría unos 8 o 9 años, se aferraba a su hermanita, porque yo interpreto, porque no se puede escuchar muy bien, pero yo interpreto que ese niño se agarraba de su madre y más se agarraba de la bebé, porque al parecer la mamá podría dejarlo de repente en otro lugar al bebé, y este niño lloraba, pero al llorar esta niña, esta mamá le dice, eres un estorbo en mi vida. ¿Cómo ese niño va a recibir esas palabras de parte de su madre, de su progenitora, de la que él ve como referente, y que ella le diga tan fácilmente eres un estorbo en mi vida? Ahí es otro tipo naturalmente de violencia, pero también veamos de dónde salió esta mamá. Tiene 2 hijos, una bebé en brazos, de repente está toda preocupada y diciendo cómo voy a hacer para mantener 2 hijos, que no reparó, ni pensó, ni nada, y simplemente le dice al niño, eres un estorbo en mi vida. Eso hace que ese niño crezca con ese odio y ese resentimiento, a pesar de tener a su lado a la mamá. ¿Me equivoco? Así es. Creo que es una cadena. Así es. Y cuando veo esos casos, también, lamentablemente, yo sí he sido testigo de ver esas situaciones. Yo
estoy convencido que esa mamá recibió ese trato de alguna oportunidad de su mamá. Y su mamá también. Y es una cadena. Es algo así como dentro de lo que creemos en Dios, viene a ser una maldición. Se repite, se repite. Entonces, y fíjese, y esto es tan cierto que casi el 60% de personas que están en este momento en prisión han sido violentados, han sido maltratados, han sido personas no queridas en su hogar. O sea, han recibido un maltrato, en primer lugar, en el hogar. Entonces, ese resentimiento que ellos han recibido, lo transmiten a su familia y a la sociedad, y en la sociedad en delitos, y finalmente van a prisión. Me pareció bastante conmovedor, vi una oportunidad, un documental sobre criminales extremos de un programa en Estados Unidos, en la que un hombre había violado a varias mujeres, había violado a niños, un criminal había matado a personas, y cuando se hace un estudio sobre sus antecedentes, sobre cómo había sido su vida, el niño no solamente venía de un hogar destruido, sino que su padrastro lo violó, y su padrastro le decía, ojalá que te mueras, eres lo peor del mundo, no te quiero, nadie te quiere, y su madre estaba ahí, y en ningún momento le refutaba, no recibió cariño, no recibió protección, no recibió cuidado, y por el contrario siempre hubo maltrato. Desde muy niño, desde los 12 años empezó a consumir drogas, empezó a consumir alcohol, ya fue un delincuente juvenil desde muy joven, y finalmente llegó a ser uno de los peores delincuentes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y esta violencia que transmitió a la sociedad lo recibió en la familia. Entonces, el problema es la familia, el problema son cómo somos los padres, lo que hacemos nosotros con nuestros hijos y cómo hacemos con nuestros hijos. Y si, doctora, si me permite hacerle una consulta, aprovechando que usted está acá. Sé de un familiar muy cercano, este niño tenía 8 años, en las cuales usted le podía decir, hoy no sales a jugar porque no hiciste tu tarea, y hasta que no hagas tu tarea el día de hoy, al igual que ayer, no sales. No, ¿pero por qué? Porque no hiciste tu tarea ayer. Entonces hoy haces tu tarea y no sales hasta que no termines. No, pero yo quiero salir. Y explicaba su razón. Es que no puedes salir porque si no te va a faltar tiempo y va a ser tarde. O sea, le explicaba y no. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos en los cuales se le está explicando, se le está diciendo por qué es de que no puede hacer tal o cual cosa o tiene que hacerlo? Y él dice que no. O sea, él cree de que él tiene la razón y la mamá o el papá no. A ver, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que en un hogar no pueden faltar los límites. Los niños y los adolescentes tienen que tener claro eso, y eso es algo que se ha perdido desgraciadamente en las nuevas generaciones. Las nuevas ideologías, las nuevas teorías que nos hablan de una igualdad y de un trato totalmente horizontal nos han hecho perder la verdadera perspectiva. Los padres son los padres y los hijos son los hijos. No son nuestros amigos menores. Frecuentemente, es un grave error, ¿no? Gravísimo. Somos amigos. No. Yo a mi hijo le dijo, yo no soy tu amigo. Y mi hijo tiene muy clara la idea, le dice, tú no eres mi amigo, tú eres más que mi amigo, eres mi papá. Exacto. O sea, el tener una relación amistosa con los hijos no implica renunciar a nuestra labor, a nuestro deber de padres. De autoridad. Uh-huh. Entonces, hay aspectos que nosotros podemos negociar con los hijos. Ponernos de acuerdo en ciertos horarios, ponernos de acuerdo en ciertos aspectos de la disciplina de la casa. Pero hay cosas que no se negocian. Y si los padres tomaron la decisión, como en el caso que me estás poniendo, que a tal hora o que tal cosa hay que hacer, pues eso es no negociable. Y el niño lo tiene que entender. Y si eso puede costar un primer berrinche, pues tendrá que costar el berrinche, hasta que ese niño entienda quién es la autoridad en el hogar. Y que no va a ganar aunque haga berrinche. No, porque esa es la mejor forma que encuentra un niño para poder manipular a los padres. O sea, es el ejemplo típico, ¿no? La mamá que va al supermercado con un niño de 7, 8 años y el niño se le ocurre que quiere tal artículo. Mamá, quiero eso. Y la mamá se pone toda nerviosa. No tengo plata hoy día, pero quiero eso. Cómprame eso. Y empieza a subir la voz. Entonces la mamá tiene 2 opciones. O se muere de vergüenza por el qué dirán y corre a alcanzarle el objeto al niño, o simplemente lo ignora. En el primer caso, lo único que va a conseguir es fortalecer
e instaurar la conducta manipulativa del niño. Ese niño va a saber perfectamente, no porque lo piense, simplemente es intuitivo. Va a saber que la próxima vez que esté en un supermercado o en una situación similar, va a saber que va a poder controlar a la mamá a través del grito, a través de levantar la voz, a través del llanto o de la pataleta. Pero si la mamá opta por la segunda conducta, que es ignorar al niño y dejarlo, así se prive el chico gritando en el supermercado, la cosa va a ser diferente. Lo que puede hacer esa mamá en esa situación es, después de que el niño está gritando y empieza a darse cuenta que no va a conseguir nada, es acercarse al niño, cogerle el rostro, entablar contacto visual y decirle que no se le va a comprar lo que está pidiendo porque no se puede. Y dejar a la criatura hasta que se extinga la conducta inadecuada. Si no sería un padre permisivo. Una vez le pasó eso a mi esposa, mi hija ya tiene ya 21 años, tenía 3 años y iba a hacer eso. Y se tiró al piso. No gritó, pero se tiró al piso. No, yo quiero. Mi esposa le dijo, permiso, pasó por su encima y siguió adelante. Perfecto. Mi hija se paró y se fue. Claro, no le quedó más remedio. No le quedó más remedio, definitivamente. Es que va a depender mucho de cómo el padre pueda manejar ese tema, porque de lo contrario, ellos son los que van a manejar y van a mandar, van a decir, bueno, aquí yo tengo el orden, o en su palabra, en su lenguaje, dirá, bueno, yo con mi papá, con solo llorar, yo lo convenzo y me concede todo. ¿Es así o no es así, don Francisco? Así es, pero también hay niños que, y son el motivo de nuestro programa hoy día, que sufren violencia, que son víctimas de violencia familiar, y a veces es violencia familiar, a veces puede ser violencia escolar de pronto. Es un tipo de social, violencia, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño es víctima de bullying? O de violencia en su casa de pronto, no sé. A ver. ¿Qué características muestra un niño que sufre de violencia? No sé si violencia sexual o violencia física o psicológica, no sé. En el caso que primeramente mencionaste, en el tema de la violencia escolar, es a veces un poco difícil. El niño no lo comenta en la casa, generalmente no lo comenta al inicio, porque el temor del niño es que los padres reaccionen y que al reaccionar reciba a su vez mayor violencia o burla de los compañeros. Entonces, los padres tienen que estar muy atentos a cambios sutiles en la conducta del niño. Un niño que recibe violencia, no solo en el tema escolar, sino cuando hay violencia intrafamiliar, por lo general ese niño empieza a entrar en depresión. Pero aquí tenemos que estar también muy atentos. Los signos de depresión en una criatura, en un niñito muy pequeñito, 3, 4, 5, 6 añitos, no presentan la misma sintomatología que la depresión en un adulto. Cuando nosotros hablamos de depresión, estamos haciéndonos la idea de una persona apática, triste, que no tiene ganas de hacer nada, que pierde el interés por las cosas que antes les gustaba, etcétera. En los niños no es así, y ahí es donde hay que estar muy atentos. El síntoma de depresión en el niño generalmente es la irritabilidad, ¿no? El niño se pone irritable, empieza a tener alteraciones en el sueño. Es un niño que empieza a aislarse socialmente porque se empieza a percibir diferente de los demás. Ese aislamiento, esa irritabilidad, ese malestar psicológico va haciendo que haya un progresivo deterioro en su rendimiento académico. Entonces comienza la gran cadena. ¿Por qué? Porque ese deterioro en el rendimiento académico, al ser conocido en la casa, lo único que va a lograr es que a ese niño se le castigue, se le presione, ¿no? Se le demande un mejor rendimiento sin entender qué es lo que esa criatura está sufriendo, y esto incrementa aún más el círculo de la violencia con esa criatura. Ahí donde el papá o mamá tiene que entrar a tallar, pero de una manera bastante sabia, no enviar el castigo, no decir eres un inútil, no sirves para nada, ¿cómo es posible que no me saque? Mira la nota que saca. Cuando ese niño
está viviendo por dentro un calvario. Y si esa madre no lo comprende, lo que va a lograr es que ese niño tenga mayor resentimiento, no sea menos comunicativo cada día y se va acrecentando el problema. Destruye su autoestima. Totalmente. Destruye esa autoestima y es muy peligroso en el caso de los niños que están padeciendo de problemas de depresión y desgraciadamente son muchísimos los casos, porque si esto no es detectado y tratado a tiempo como se debe, al llegar este niño a la adolescencia y no corregirse la situación y persistir los problemas en la casa o en el colegio, ese niño entra en un altísimo riesgo de conducta suicida. Y así va aumentando. Así que justamente a propósito de este tema del incremento de la violencia familiar, vamos a escuchar el siguiente informe respecto a este tema. Más de 200 denuncias diarias recibe la Fiscalía de la Familia en el Perú, relacionadas con algún tipo de violencia familiar. De ellas, el 80% tiene que ver con el maltrato contra la mujer. Siempre hacía algo y él ya creía y iba y me golpeaba. Dice porque yo le pido dinero a mis hijos. Tiro con una escoba en mi cabeza. Desde las sociedades más avanzadas hasta las marginales y sin importar clases sociales, la violencia es un acto constante, más aún en las familias, en el interior de las cuatro paredes. Los medios de comunicación masiva nos muestran solo una minúscula parte de los miles de casos de violencia que se registran anualmente. Ante este problema complejo, la función de los operadores de justicia es fundamental. Entonces, ¿cómo se aborda la violencia contra la mujer desde el Ministerio Público? Está diseñada, ¿no?, para aquellas agresiones que no son graves, ¿no? Es decir, que no han configurado o constituido delitos, ¿no? Entonces, porque la finalidad de la norma es cortar el ciclo de violencia, de que el agresor no llegue a ese nivel de agresividad que pueda cometer un hecho delictivo, ¿no? Ya sea una lesión grave o de repente un feminicidio. Entonces, las sanciones en el tema de violencia familiar son medidas de protección, ¿no?, reglas de conducta que se le da al agresor, una terapia psicológica y una reparación civil, ¿no?, una indemnización económica a favor de la víctima. ¿Qué pasa con el corazón de estas familias donde se origina este comportamiento violento que en la mayoría de veces tiene como protagonistas a los varones como agresores y cuyos resultados son niños y mujeres como víctimas? Para Luisa Feria y Jorge Solari, terapeutas de familia, la clave estaría en los primeros años de vida. La violencia hacia los niños es la base hacia la violencia en la mujer, en el sentido no solo de que haya un hombre que agreda, que violente, sino también en el sentido de una mujer que permita la violencia y o hasta que la estimule o la aliente en todo caso. ¿Cuándo vas a aprender? Eres un inútil. Habla pues, habla. ¿Para qué diablos te traje al mundo? Eres un tonto, no sirves para nada. La familia que viene de estilo donde se resuelve todo a golpes, todo a gritos, todo a zapatazos, y obviamente el hijo en crecimiento observa eso como tal, y a la hora que elige a gente o atrae gente para ser elegida por él que tenga también características donde las reacciones sean las mismas. Entonces, un círculo vicioso que muchas veces termina en la muerte. No pueden romper un esquema en una sociedad que permanece muchas veces indiferente, un estado ausente en donde la letra muerta es pan de cada día. Las víctimas seguirán pensando que la violencia es parte de su destino. Conversando en un programa hace ya bastante tiempo con un experto en sismos, justamente en esos días habían ocurrido temblores, terremotos en distintos países y entonces le pregunto si está ocurriendo algo grave, ¿no? ¿Por qué ahora sabemos de más terremotos que antes, ¿no? Digo, hace 3, 4 siglos atrás, ¿no?
Y me dicen, no, lo que ocurre es que las comunicaciones ahora nos tienen al día, pues ocurre un temblor ahorita en la China y a los 2 minutos ya sabemos acá, ¿no? Entonces es un poco también lo de las comunicaciones. Pero entonces yo me pregunto si con esto de la violencia familiar ocurre algo similar o sea, siempre hubo así estos niveles de violencia y tantos casos, o será que ahora nos enteramos más porque la televisión nos muestra más casos, no sé. Yo pienso que ambas cosas, ¿no? Sí, definitivamente ahora la comunicación es inmediata, ¿no? Tenemos la comunicación, alguien mató a una presionamos un botón y tenemos la información, pero dentro de las causas de la violencia no podemos olvidar la importancia que tienen los medios de comunicación. O sea, es evidente que hay un cambio tremendo en el estilo de información, en los contenidos que nos brinda ahora, por ejemplo, la televisión. 20 años atrás era impensable ver la violencia que hoy tenemos en la televisión. Ahora hay hasta segmentos especiales de violencias de alto impacto donde uno ve en primer plano un accidente de tránsito, pues de la forma más cruda, como un carro arrolla a una persona. Eso era impensable antes, no solo porque lo advertían, sino porque eran imágenes que no se podían pasar. ¿Por qué? Porque eso afecta la sensibilidad del televidente. Si esto lo trasladamos a los niños, y no solo a los niños, también al adulto, es que tenemos que darnos cuenta que el cerebro de estas criaturas está perdiendo la sensibilidad que podía tener antes, ¿no? Entonces, eso hace que traslademos esto también al plano virtual, por ejemplo, en los videojuegos actualmente. Las criaturas pasan horas de horas en las computadoras con juegos cargados de extrema violencia. Entonces, si nosotros estamos viendo a través de una pantalla, es un juego que tiene una respuesta gratificante al cerebro de esa criatura. Cuantas más personas mate yo, cuantos más decapite y cuanto más sangre vea yo en esa pantalla, es más gratificante. ¿Qué es lo que estamos haciendo condicionando los cerebros de estas criaturas? Y es muy fácil que después salgamos de ahí, de este plano virtual, y vayamos al mundo real. Y entonces, ¿por qué nos preguntamos por qué nuestro hijo de repente maltrata al hermano o tiene conductas violentas en casa o levanta la mano inclusive hasta los padres? Si tiene esa influencia de violencia permanentemente, constantemente, todos los días. Ahí hay que ejercer un control fuerte. Ahí regresamos a que hay falta de comunicación entre padres e hijos. Esta falta de comunicación hace que ese niño crezca con la familia, pero al mismo tiempo sin ella. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le pueden proporcionar lo que en su condición puedan darle del alimento, el vestido, el estudio, pero vive alejado de ellos en cuanto a comunicación. Es ahí donde va y busca en la calle lo que no encuentra en casa. Así es. Y es el origen, efectivamente, de tanta violencia, de tanta inseguridad ciudadana que vivimos hoy en día. Si bien es cierto que los esfuerzos de aquellos que pueden estar en este momento en algún cargo no es solamente aumentar las penas, no es la severidad de las penas, no es hacer los planes y los proyectos, que es bueno, sino incidir en la familia, incidir en el incentivo y el estímulo de los principios y los valores dados en casa. Así es. Sí, justamente es un tema que conscientemente pesada menciona el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está específicamente creado para la mujer y la minoría, ¿no? En la cual supuestamente podría haber alguna discriminación. Pero ya existen algunas posiciones de algunos políticos que este ministerio debería ser realmente el Ministerio de la Familia, no de la mujer. Porque si es que de la familia se comprende también a la mujer y se comprende también a todos aquellos otros sectores que también son seres humanos y que pertenecen a una familia, de todas maneras. Entonces, lo que falta es ello, hacer una política de Estado dirigida a enfocarse a la familia. Lo que está enferma es la sociedad y la sociedad está conformada por familia. La familia es la que está enferma. El crear mayores penas
no intimidan a las personas quienes potencialmente se iría a imponer esas penas. Cuando estaba en la universidad recuerdo que el profesor de Derecho Penal, doctor Luis Bramón Arias, una eminencia, este doctor nos comentaba, él no estaba de acuerdo con la pena de muerte, decía, es absurdo una pena de muerte porque para quienes se aplicaría la pena de muerte ellos no les intimida. Supuestamente las penas tienen un efecto intimidatorio, en la que supuestamente el potencial persona, agresor de una mujer, agresor de un niño, el que vaya a cometer una violencia, es que supuestamente lo pensaría 2 veces antes de cometer ese delito. Pero eso no funciona, porque esa persona no tiene los principios, los valores, no tiene los miramientos que tendríamos tal vez cualquiera de nosotros. Ellos sencillamente reaccionan, son reactivos. Entonces, crear más penas y incrementar las penas no tiene sentido si es que no se crean unas políticas para prevención. Y me pareció interesantísimo también en una clase, y estoy seguro que la doctora nos puede dar una mejor idea sobre esto. Una psicóloga o una profesora, la maestría que acabé el año pasado, hacía mención que muy frecuentemente, en este caso las mujeres, buscan a una pareja parecida a la que fue su papá, agresor, o parecía al enamorado anterior que fue agresor. Y yo recuerdo que le preguntaba, pero ¿por qué hacen eso? Si es que saben que eso lo va a hacer sufrir. Dice que tiene un efecto psicológico, obviamente anormal, no es normal, pero buscan alguien a quien fue parecido a su padre. O también la doctora Pilar Sordo, una psicóloga chilena, hizo un estudio que me pareció interesantísimo, en la que concluía, su objetivo no era ver el tema de ideología de género, sino que una de las conclusiones me pareció interesantísima, decía que una de las razones por las cuales existen más mujeres lesbianas que antes, es que ante la circunstancia que veían a un padre agresor, un padre alcohólico, un padre golpeador, un padre maltratador, y veían a su madre, una persona sumisa, una persona que se dejaba maltratar y que sufría lo que sufría, entonces ellas inconscientemente, y ese estudio lo hizo a nivel de Latinoamérica, no solamente de Chile, entre ellas decían, yo no voy a ser como mi madre, yo no voy a ser como ella. Y al no identificarse como ella, al no querer ser como ella, al no decir, yo no voy a ser como mi madre, inconscientemente renunciaban a su feminidad. Claro que también se fue al extremo, ¿no? Definitivamente. Se fueron al extremo y según esta psicóloga, era una de tantas razones, porque no hay una sola, por las cuales existían estas jóvenes lesbianas, ¿no? Claro, hay un estudio del INEI, ¿no?, que habla sobre el porcentaje de mujeres peruanas que sufren abuso físico, sexual o mental. No sé si es posible que nos presenten el informe. Adelante. ENDES 2016 muestra alta tasa de violencia familiar. Otros resultados de la encuesta arrojan que el 13.1% de menores de 5 años sufre de desnutrición infantil y un 12.7% de adolescentes fueron madres a los 15 y 19 años. ¿Cuánto vas a aprender? Eres un inútil. ¡Habla pues! ¡Habla! ¿Para qué diablos te traje al mundo? Eres un tonto, no sirves para nada. 68% de peruanas sufren de abuso físico, sexual y mental. El 50% de las víctimas no denuncian maltrato. La violencia hacia los niños es la base hacia la violencia en la mujer, en el sentido no solo de que haya un hombre que agreda, que violente, sino también en el sentido de una mujer que permita la violencia y o hasta que la estimule o la aliente en todo caso. Los recientes resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2016 demuestran que la violencia familiar no cesa en el país. La tasa de violencia contra la mujer descendió en 2.6% en relación al 2015. Sin embargo, la cifra de 68.2% de peruanas agredidas de manera física, mental y psicológica en 2016 por sus esposos o parejas es alta. Siempre ha sido eso, que la gente le decía algo y él ya creía y iba y me golpeaba. Dice porque yo le pido dinero a mis hijos. Tirado con una escoba en mi cabeza. Los resultados señalan una tendencia hacia la disminución de tasas superiores del 70% al 68% de agredidas por sus parejas o esposos. Y justamente la violencia psicológica, los insultos, es lo que más afecta.
De igual manera, la violencia física y sexual afecta al 6.6% de mujeres. Solo el 14% de agraviadas denuncia el hecho ante la comisaría, mientras que el 50% de maltratadas solo se lo cuenta a alguien de su círculo familiar. Las mayores proporciones de violencia se presentaron en las regiones de Apurímac, 18.2%, Madre de Dios, 17.6%, Puno, 17.0%, Cusco, 16.9% y Junín, 15.1%. Esta estadística es la que nos confirma la razón por la cual hoy día invitamos a la doctora Mariela Zambrano, que es psicóloga y psicoterapeuta, y al doctor Fernando Fernández, director de la organización Vida Viva Perú. A ambos quiero reiterarles nuestro agradecimiento por haber participado en el programa y quiero hacer votos por tenerlos pronto nuevamente con nosotros. No sé si quiere hacer algún comentario final, doctora. Bueno, ante todo agradecerles la oportunidad y encantada de poder colaborar cuando ustedes gusten. El mensaje solamente final es la comunicación, estar atentos a lo que ocurre en casa, muy atentos padres con los niños, con los síntomas que puedan presentar, muy atentos evaluando las propias conductas de ellos y la responsabilidad que tienen frente a los hijos y frente a la armonía que debe haber en el hogar. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Doctor, por favor. Reiterar mi agradecimiento nuevamente por esta invitación y todas las veces en las cuales ustedes me quieran invitar a buena hora. Y como única recomendación para todos los que nos están escuchando es que denuncien, que no se queden callados, sean las madres o incluso niños que sufran violencia en su hogar o en el colegio, lo denuncien. Y solo una pequeña aclaración, no he venido como representante de Vía Perú, sino de Peruanos por Igualdad. Muy bien, vale la corrección. Bueno, sí, muchísimas gracias, ¿verdad?, a ustedes por haber aceptado la invitación. Así que en otra oportunidad estamos seguros de poder contar con ustedes. Así que nosotros nos vamos a una brevísima pausa y retornamos.